Muy fácil. Mi amor, bájame un poquito el bajo. Gloria sea el nombre del Señor. Dios le bendiga una vez más, iglesia. ¿Cómo estamos? Amén. Ahí estamos bendecidos. Ese es el que me gusta escuchar. Estamos bendecidos. Porque Dios puede estar todo seguro, ¿verdad? Ese es el automático. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Uno acá rascándose la cabeza. Pero los hijos de Dios siempre estamos bendecidos. En la buena, en la mala, en la más o menos. Siempre estamos bendecidos porque el sol sale todos los días, tenemos un pan en la casa, tenemos una familia, pero sobre todas las cosas lo tenemos a Él, y mientras lo tengamos a Él, que el mundo se vaya en contra de nosotros. Amén. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Bueno, primero que nada le quiero dar la gloria a Dios por esta bendición una vez más, y al siervo de la casa por siempre poner la confianza en uno. Vamos a mandarle, ¿verdad?, un saludo. Pastor, siempre saben que me percaté que siempre que tengo esta bendición, nunca saludo a los hermanos de Cristo Reina. Y eso me vino así a la cabeza y yo digo, no, ¿por qué tú nunca saludas? Y él no es, ¿sabes? Yo quiero tomarme este momento para decirle a Cuba, Santo Domingo, México, Venezuela, que los amamos de corazón, que los bendecimos y que yo los amo y que me perdone porque nunca me había tomado ese momento y era, mira, créeme que esta cabeza me trae muchos problemas en mi casa. Guatemala también, Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por ser parte de nosotros. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, la iglesia, yo quiero que me acompañen rapidito al libro de Juan. Vamos a estar en el capítulo 3. Vamos a leer unos versículos que yo sé que todos estamos familiarizados con ellos. Capítulo 3, versículos del 1 al 9. Amén. ¿Llegó todo el mundo? Amén, amén. Amén. Aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Amén a la palabra de Dios. Se pueden sentar, hermanos. Es interesante, ¿verdad? Como un hombre tan preparado en la palabra estaba tan confundido en este momento cuando Jesús le está dando esta explicación. Su pregunta fue: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Usted nunca le ha pasado cuando le dicen algo? Esto pasa mucho en las casas. Ese famoso te lo dije. Ha pasado, ¿verdad? Y uno se arranca la cabeza.
Pero del otro lado, yo bailo hasta el estrubú y en mi cabeza, cuando yo soy el que digo, yo lo dije, yo estoy acá. No pasa, somos humanos, ¿verdad? So, el tema que le voy a traer hoy va por ahí. Pero antes de eso, le quiero explicar un poquito. El Sanedrín era el Consejo Supremo y el Tribunal de la Justicia de Israel en el siglo I. Sus miembros, figuras destacadas y en su mayoría hombres de recursos, tenían una reputación que cuidar. Tal vez por eso uno de ellos, Nicodemo, vino a Jesús de noche. A estas alturas de la fama de Jesús se había extendido ya por todo Israel. Muchos lo consideraban un gran profeta, poderoso en obra y en palabra, según nos explica el libro de Lucas 24:19. Pero los líderes judíos no aprobaban precisamente a este nuevo profeta. Ahora, Nicodemo obviamente había pensado mucho en Jesús, como lo evidencian sus palabras. Cuando él dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo, al contrario de todos sus colegas, se tomaba en serio a Jesús. Si Nicodemo no hubiese tomado en serio a Jesús, hubiese estado ahí en esa noche arriesgando su reputación. ¿Verdad que no? Cuando nosotros nos tomamos algo en serio, quiere decir que te llamó la atención, te captó, te agarró algo. No sé ustedes, pero ¿verdad? La mayoría de los hombres de la casa, les voy a dar un flashback. Cuando usted se interesó en su esposa, no fue como las novecitas de antes. Hubo algo que usted dijo, espérate, esta es la que, esa es la que va a ser la madre de mis hijos. A mí me pasó. Yo no puedo ser la madre de mis hijos, pero yo dije, esta es la que. ¿Verdad? Y eso fue lo que le pasó a Nicodemo en este momento. Hubo algo de Jesús que con todas, ¿cuántas se está gozando? Que con todos sus estudios y todo lo que él sabía como hombre de la ley, él vio algo diferente en Jesús que no vio en ninguno de sus colegas y ninguno de sus maestros. Bueno. Hermano, esta noche yo les vengo a predicar bajo el tema, ¿qué tan serio te tomas a Jesús? ¿Qué tan serio te tomas a Jesús? Y hay varias maneras de analizar esta pregunta. La vamos a analizar de dos maneras. El primero es si no eres creyente. ¿Cómo te tomas esta pregunta? ¿Qué tan serio te tomas cuando te hablan de Jesús, de salvación? Te entra por un oído, te sale por el otro. No hay ningún tipo de temor en ti. A mí me pasaba. Yo no sé si hoy es el día de los santos, aquí están los santos nada más. Pero a mí me pasaba. A mí me venían a hablar de Jesús. Hombre, no. Yo buscaba la salida más rápida. ¿Dónde me puedo escapar? Porque yo rápido decía, que esta gente ya se gozaron toda la vida y ahora están los más cristianos y ahora me quieren quitar mi juventud. Yo me gozarme la mía, ya ustedes gozaron, déjenme a mí ahora. Y esa es la mentalidad que tenemos. Si no sabemos que nos estamos haciendo un daño, ¿verdad? Porque lamentablemente la muerte viene en cualquier momento. Hace poco, no hace 2 semanas, yo escuché esta noticia y me agarró el corazón, a pesar de que no conozco a la persona, pero un deportista joven que acababa de firmar un contrato con un equipo en la NFL, está aquí en el Southwest Florida de entrenamiento. En la autopista un camión se lo llevó.
instantáneamente. 24 años. El banco es alto. Esas son las cosas que no, como humanos, no vemos en el momento. Pensamos que son 100 años obligados que tenemos que vivir. Si fuera así, que fácil fuera, ¿verdad? Fueran los arquitectos perfectos de nuestra vida y de nuestros destinos. Pero no es así. ¿Será verdad que hay un cielo? Yo no sé. ¿Cómo es posible que un cielo, si el cielo es todo de aquí? No sé, fíjate de eso. Dudamos todo lo que llega a nuestra mente, a nuestros oídos, porque nuestra razón humana no hace sentido. ¿Tú sabes cuántas veces negamos cosas en nuestras vidas porque no nos hace sentido? Cuando a veces el sentido no es necesario. Yo soy bien, y creo que esto es algo del hombre. Me pareció ver unos estudios una vez que el hombre es bien lógico. Para nosotros el hombre, al contrario de la mujer, somos bien lógicos. La mujer es más sentimental. Te hace 100,000 cosas a la vez, pero es más sentimental. Nosotros somos una vez, dame aquí, dame un break, ahorita me pide el otro, dame terminar esto. Y somos lógicos. Cuando vemos algo ilógico, nos hacemos como, ay, Dios mío, ¿en serio? Porque así somos, así racionamos. Pero en las cosas del Señor, nuestra lógica la tenemos que dejar afuera. Porque Dios no funciona a través de lógica. Dios está por encima de todo. Y eso fue algo que a mí me costó al principio, como que, ¿cómo se dice? Marinating, ¿verdad? Como te dicen en inglés, marinate on that for a while. Como que, ¿sí? Ajá, asimílate eso un momentito ahí. Porque si te pones a pensar a veces, nosotros decimos, mano, pero tantas cosas que pasan, mira, ahora mismo Rusia, está ese abuso que tienen con ese pobre país. Y no nos decimos acá, o sea, si lo vamos a pensar humanamente, ¿cuántos nos están diciendo, dónde está Dios ahora? ¿Cuántos nos están diciendo ahora? No es la casa de Dios, ¿verdad? Yo espero que no. Pero ¿cuántos nos están diciendo eso afuera ahora? ¿Dónde está Dios? Y de la justicia de Dios nadie se va a escapar. Todo lo que está pasando escrito está. Porque todo lo que pasa en tu vida, en la mía, en la de tu vecino, está firmado ya por el juez de jueces. Simplemente estamos todos en fila. Y no es para ir a cobrar, a cambiar el cheque, ¿oíste? No, créeme que no. Así mismo es. Así que si hay una fila que no tenga que tener mucha prisa, es para esta, ahorita, cójalo con calma, haga lo que tenga que hacer y no pregunte por qué se están tardando, ¿ok? Sea paciente. Otros dirán, ¿será verdad que hay un infierno? Yo sé la respuesta, ¿verdad? Y creo que todos los que estamos aquí la sabemos. Pero el que hace esa pregunta, yo digo, yo tú no quisiera averiguar de verdad. Porque yo escucho, ¿tú sabes cuántas veces yo he escuchado por ahí? Este es el poder de la ignorancia. Yo prefiero quedarme en el infierno que soportar a fulano, a mexicana. Mi hermano, usted no sabe la pelota de ignorancia que tú estás diciendo por tu boca. Porque no hay dolor humano. No hay momento difícil aquí en la tierra que se ha visto o sufrimiento como el que va a haber ahí. Ahí es donde entra la lógica. No hay lógica humana que se imagine lo que va a pasar ahí. Aleluya. ¿Y qué tengo que hacer para llegar? ¿Qué tengo que hacer, no sé, para conocer al Señor ese que tú me dices? No sé. Vamos al centro de información, ¿verdad? Cuando yo quiero saber qué está pasando con mi Golden State Warriors, mi equipo de baloncesto, yo voy a ESPN, ¿verdad? Ahí está la noticia del deporte.
por el teléfono, perdieron anoche. No quiero ver que el programa es de deporte, no quiero saberme. Así somos, ¿verdad? Ahora, cuando queremos saber noticias, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el mundo? Pues vamos a CNN, a Fox. En el caso de nosotros, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los latinos, yo no veo televisión en español, no puedo. Telemundo, Univisión, no sé qué es, hermano, pero no puedo. Pero es porque nos queremos informar, ¿verdad? Pues no le crea todo lo que dicen las noticias, pero es bueno informarse. Todo conocimiento que nosotros tengamos, eso es algo que nadie te puede quitar, eso es bueno informarte. Si quieres saber de historia, pues usted va a una biblioteca y busca libros de historia del país, de Estados Unidos, cómo empezó, cómo se creó, de lo que sea. Créeme que en la biblioteca hay libros para todos los gustos y para todos los colores. Pero ahora, si yo quiero conocer de Jesús, si yo quiero conocer del Padre, pues yo voy a ese libro donde está toda esa información. Yo voy a la Biblia. Porque ese es el libro que me dice la fundación del mundo, donde está la verdad de Jesús. Yo no puedo ir a, no sé, a un magazine que hizo tal reportero, a Google. No crea todo lo que ve en Google. Eso es puesto ahí por dedos humanos. Pero es el centro de información. Y cuando yo quiero saber algo, vamos, yo me voy más lejos. Y yo sé que el pastor va a estar conmigo aquí 100%. Todo lo que sale de aquí para allá, usted debería de verificarlo en la casa. Si usted tiene alguna duda. Yo no tengo duda de la palabra que se predica aquí. Pero si hubiese una duda en algún momento, yo sé dónde ir a colaborar esa información. Y esa es la importancia de ser un cristiano maduro y no simplemente tragarte todo lo que te dicen. Porque eso es lo que te separa de ser un cristiano sabio y no un cristiano de esos de que todo lo que te digan para acá, sí, y fulanito, y 100, y 300, y te lo... No crees nada de eso. La bendición viene sola, la bendición viene por obediencia. Amén. Ahora, vamos al lado del creyente. Aquí es donde nos vamos a rascar de los ojos. Porque esta palabra, yo quiero que usted entienda, cuando yo le pedí esta palabra al Señor, esta prédica más que nada es más personal. Porque cuando yo le pedí este mensaje al Señor, yo le dije, Señor, yo quiero que tú me hables, pero quiero que me hables a mí. Y de lo que tú me hables a mí, me duela o no me duela, yo se lo voy a decir al pueblo. Y aquí fue donde llegamos. El creyente, ¿estás leyendo tu Biblia diario? No me tiene que contestar. Yo levanto la mano por mí, porque yo me enjuago ahí. Yo no te vengo a decir ahora que estoy leyendo mi Biblia todos los días porque te voy a mentir. Estoy ante los ojos de Dios. Pero eso son cosas que como creyentes debemos de hacer. Pero vamos a entrar un poco más en detalle porque es que dejamos de hacer estas cosas. Otro punto, no te avergüenzas de reconocer tu creencia delante de otro. Eso es fuerte. A veces nos avergonzamos. Ahí yo bajo mi mano completamente. Ahí yo no tengo ese problema. Me pasó creo que anoche en el trabajo. El muchacho estaba hablando de todos los litros de ron que se bebía, que se bebe, fulano. Y yo le dije, ya, a mí no, yo no necesito nada de eso ya. Mi Cristo me quitó todo eso ya, bro. De una. Oh, man. Good for you, man. Good for you. Great for me. Great. Claro. Oye, eso se lo mencioné. ¿Tú sabes el alivio que tengo aquí, muchacho? Tú no tienes idea. Acá olvídate, pero aquí,
bolsillo está más liviano. Ay, Señor. ¿Estás sacando el tiempo para intimidar con Dios? No solo orar, porque mi oración siempre está, así sea dormido, dándome con la cabeza por la pared, estoy, gracias por levantarte esta mañana. Yo no estoy hablando de esa oración, estoy hablando de sacar tiempo para intimidar con Dios. Hay una diferencia. Y de que debemos orar siempre sí. Pero es sumamente importante sacar tiempo para intimidar con Dios. Eso fue uno de los puntos que el Señor me estaba dando ahí. ¡Pah! Y yo decía, ¡ay! Yo no sé si a usted qué pasa cuando usted era chamaquito, que alguien lo puyaba, usted racionaba. ¿Qué pasa? Cuando el Señor me puya, yo, a ver, ok, I got it. Como el perrito, cuando se va el perrito por ahí con chimao. Igualito. Porque Dios se la sabe toda. Dios nos conoce de arriba abajo. Dios conoce ahora mismo todas las canas que me están saliendo, que me tienen bien desesperado, me tienen bien mal, de verdad, me tienen bien. Él las conoce todas, las poquitas que son, ya Él sabe cuántas son. Yo no he caído en depresión porque Dios es grande. Pero eso es otra predica. Gloria sea el nombre. Estás dándole el lugar que se corresponde. Darle al Señor. Le estamos dando ese primer lugar. Porque esas son las cosas que yo estoy aquí balanceando, esquivando como el Matrix, yendo para atrás. Y es como todo. Cada vez que usted ve una persona que es un asesino en serie o que son personas que abusan por niños, oiga, todo tiene una secuela, todo tiene un porqué. Nadie nace porque decidió ser así. Ay, yo voy a ser un asesino. Esa es mi carrera. No. Todo tiene un porqué. Todo tiene algo detrás. ¿De que todos tienen el poder de cambiarlo? Sí. ¿Que no todos toman la decisión de hacerlo? Sí, no la toman. Pero todo tiene un porqué. Es normal estar en procesos de superación personal y a lo mejor menguar en nuestras vidas espirituales. Eso pasa. Y ojo, dije menguar, no dije dejar. Porque cuando menguamos es cuando le bajamos. Aunque aún le bajaste, todavía estás ahí porque estás pedaleando, no te estás jugando. Y eso es bueno. Ahí es donde yo me encuentro. Yo creo que yo a veces soy muy sincero. Pero es de la mejor manera que usted puede serse contigo mismo, porque aquí usted no está mintiendo. Yo siempre he dicho que nosotros en el buen boricua utilizamos la palabra roncar para aquellos que hablan. Y a mí yo siempre he dicho que yo no ronco del más cristiano, del más bien. No. Yo creo en Dios hasta la muerte y mengo. Soy hijo de Dios, no tengo duda. Pero todos tenemos que trabajar en algo que estamos menguando. Porque créeme que cada uno de nosotros estamos menguando en algo, en el espíritu. Si usted estuviese ready ya, lo hubiese mandado a buscar ya. Siga trabajando.
Nos pasa a cualquiera que sea humano, con ambiciones de ser mejor y ofrecerle un mejor futuro a su familia. Ese es mi punto de por qué estoy menguando. Es lo que estaba estudiando. Yo me senté a analizarme. Haga eso, trate eso de vez en cuando. Siéntese solito, tranquilo. Y mire dónde es que usted está fallando, dónde está cojeando y por qué. Yo lo hice. Yo me encuentro en una etapa con mi familia, con mi esposa, que estamos tratando de levantar algo para nosotros. Me cansé ya del mundo corporal. ¡Ah! Me aburrí ya. Y al estar tratando esas cosas, pues he descuidado un poquito más las cositas que no debo descuidar, que siempre deben de ser primero. Pero vuelvo y les digo, pasa. Siempre y cuando usted no deje y usted entienda por qué usted está aquí hoy en día, estamos bien. Porque ahora es importante reconocer y accionar para caer en tiempo, porque con el Señor siempre tenemos la oportunidad de mejorar. Ahora, no es lo mismo cuando yo estoy menguando por tratar de salir adelante en mi vida profesional, a cuando yo siempre estoy menguando porque Netflix está bien interesante. ¿Tú viste la serie esa? Muchacho. Yo no voy para la iglesia, no, es que hoy me da un partido después a Brasil con Colombia, fíjate que eso va. Si esos son los problemas por los que usted está menguando, usted tiene que estudiarse bien, heavy. Y ahora, yo no estoy justificando a ninguno de los dos. Yo no me estoy justificando yo más que nada personalmente. Yo sé por qué yo he menguado. Yo sé que tengo que empezar a trabajar eso ya y por eso Dios me puyó como me puyó. Pero hay una diferencia grande. Porque cuando dejamos las cosas del Señor, por el simplemente hecho de que estoy cansado, porque quiero ver Netflix, pues es que en verdad no quiero ir para la iglesia. No, ¿para qué? La semana pasada fui y aquel me miró así, aquel ni me saludó. Hombre, no. ¿Fuiste para la discoteca o fuiste para la iglesia? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Y es lo que nos pasa muchas veces. Mira, yo a veces entro por ahí como los caballos cuando vienen con gringolas. Y hermano, créame, no es por otra cosa, sino es que vengo directo a lo que voy. A veces, y como siempre estoy corriendo para aprender allá arriba. Pero no es por que si fulano me engano, mira aquí, yo amo a todo el mundo. Yo no tengo problema. El que tiene problema conmigo es porque tiene un problema personal. Yo se lo digo delante de Dios. Porque yo no tengo tiempo para eso. Bastantes problemas tengo en mi vida para echarme otro. ¿Para qué? ¿Sabes qué lugar tiene Jesús en tu vida? ¿Sabes qué tan importante es Él en tu vida? Porque cuando desciframos la importancia de Jesús en nuestra vida, es cuando nuestro valor sube y entendemos el propósito de nuestra vida. Y entendemos que todo lo que hagamos, Él va a estar con nosotros. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. En el libro de Mateo 6:33 me dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Aleluya. Y estas son las cosas que a veces nosotros, los hijos de Dios, queremos tanto algo, pero lo queremos tan apasionadamente que se nos olvida que todas las respuestas están en la Biblia. Yo hablo por mí.
Yo quiero tanto levantar a mi familia y darle a mi familia lo mejor, lo que yo nunca tuve, que me he desviado de ese pensamiento de que busca el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Que todo lo que yo toque, ¡pum! Oro, venga, ¡uy! ¡Vaya! ¡Uy! No, espérate. Porque así es que funciona. Porque yo lo he visto antes en mi vida. Y eso es lo más que duele, que a veces vemos las cosas, vemos la respuesta. Por eso cuando te dije ahorita, te lo dije. Oye, eso pica. Porque cuando tú sabes algo ya y no lo aplicas y pasan las cosas, es que tú dices, lo dije. Es necesario. Tenemos que aprender a reconocer que de todas las cosas que queremos, porque no está mal, hermano, escúcheme bien, no es pecado querer usted mejorar como persona, como hombre, como mujer, en su profesión. Eso no es pecado. Al Señor no le gustan los vagos. Al Señor, oye, en el reino de Dios también hacen falta empresarios. ¿O usted cree que yo quiero nada más crecer por mí? No. Yo quiero crecer por mí porque cuando yo llegue aquí, siervo, a ver, ¿qué? Cuba, a ver, dale, vamos para allá, vamos a ayudar. Esa es la meta. Yo tener una finanza que yo pueda tanto sostener a mi familia y que cuando el siervo necesite, mira, el siervo, hay una situación aquí, vamos a ayudar. Vamos a hacerlo. Porque si tú quieres nada más prosperar por ti nada más, I'm sorry, it's not going to happen. Y Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce lo que nosotros queremos. Pero también conoce que somos cabeza dura y siempre queremos coger por el solo cuando Él te dijo, ese es el camino. Usted me dice si yo estoy mal. Gracias, Señor. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás. Significa dar a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Saturar nuestros pensamientos con sus deseos, imitar su carácter, servirlo y obedecerlo en todo. Eso es creer. Y cuando creemos de esa manera, todo es posible. Porque no es lo mismo decir creer, yo creo en Dios. Creer así, yo creo que Michael Jordan es el mejor jugador del mundo. Pero otros dicen que es LeBron. Es lo mismo creer que saber. Y cuando yo le creo a Dios, yo pongo todos mis fichos en Él. No le estoy diciendo que vaya para el casino. No es lo que le digo. El Señor reprende el pensamiento. Pero cuando yo creo en Dios, yo creo que Él está en el control de mi vida. Aun cuando yo creo que no. Aun cuando yo creo que se me están cansando los pies de menguar. Yo estoy empezando como que a buscar aire. Dios está conmigo. Yo nunca lo he dudado. Y cuando Él viene y me levanta de una así, ahí es que yo me luzco y yo digo, yo sabía que tú estabas conmigo. Y se siente bien. No hay nada mejor que en la vida de un cristiano cuando tú ves el respaldo de Dios en tu vida. Esa es la mejor satisfacción que uno se puede llevar. O cuando el Señor te habla así de la nada y te salen las lágrimas solas. Esos son los momentos más lindos que un ser humano puede atesorar. ¿Qué es lo más importante para usted? Las personas, los bienes materiales, las metas y otros deseos
compiten por ser la prioridad. Cualquiera de estos podría rápidamente convertirse en lo más importante para usted si no decide seriamente darle a Dios el primer lugar en cada aspecto de su vida. Y vuelvo y me repito, no hay problema con nada de eso. Pero vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Y créeme, hermano, que estoy así ahora mismo, así. Vamos a darle lo que es de Dios. Porque Él es el dueño de todo. Ahora, si usted le está dando prioridad a la novela, a los partidos, amigos, es que estoy cansado constantemente, entonces debería estudiarse. Debería reflexionar. Y como le dije, Dios es Dios y su lugar siempre debe ser el primero. Pero hay un nivel de preocupación espiritual diferente, porque no es lo mismo aprender a manejar tu tiempo para darle a Dios su tiempo y lo que sea que te está consumiendo tu tiempo, así sea negocio, estudio, trabajo, etc. Todos tenemos el mismo tiempo en el día, 24 horas. Eso es algo que yo he aprendido hace poco en todo lo que estoy haciendo. Tú decides cómo manejas el tiempo. Muchas personas critican a la persona que es millonaria o rico, porque es rico. Pero la mayoría del tiempo no sabemos el trasfondo de esa persona, de dónde vino y hizo la fortuna que tiene. Y créeme que yo últimamente he visto unos testimonios, unas historias de personas que yo digo, wow. Y eso es inspiración. Porque si ellos pudieron, ¿por qué tú no puedes? Yo creo que hay situaciones en la vida que a veces le echamos la culpa de dónde somos, del barrio, del caserío, de la barriada, de los sitios. Yo creo fielmente que todos tenemos una oportunidad para lograr del estanque donde estamos. Sea cual sea tu situación. Y si le das el primer lugar a Dios, ya tienes la ventaja, ya estás ganando. Amén. Y tan siquiera a veces estoy hablando de las responsabilidades físicas cuando, ¿verdad? Hablamos de las cosas que dejamos de hacer, que estamos haciendo, que por eso es la que menguamos. No estoy hablando de responsabilidad física, por ejemplo, en la iglesia. Si tenemos responsabilidades, como ha pasado últimamente a nosotros, que tenemos que salir porque tenemos algún evento, lo que sea, y nos comunicamos con el siervo, este día no vamos a poder estar, vamos a buscar a alguien que nos pueda ayudar. Porque estamos ocupados creciendo personalmente. Pero estamos hablando más de lo íntimo. Porque yo estoy seguro que Dios puede entender que tú como persona quieras crecer. Pero yo estoy bien seguro que Dios nunca va a entender por qué tú no quieres intimidar con Él. No es lo mismo. Nicodemo sacrificó su estatus social para conocer más a Jesús. Él entendió la seriedad que tenía crear una relación y llegó hasta abogar por Jesús contra sus colegas.
¿Que Nicodemo era perfecto? No. Ni tú ni yo. Ninguno. Pero él, dentro de su estatus político, religioso, el rango que él tenía, él entendió la diferencia entre Jesús y el resto. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender y llevarnos todos los días de nuestra vida a pecho. Tomarlo demasiado muy serio. Que entre Jesús y los demás hay un mundo de diferencia. Que Él es nuestro porqué. Estoy terminando, iglesia. ¿Qué debería ser lo más importante para usted? En el libro de Juan, capítulo 3, 14 y 15 dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando los israelitas deambulaban por el desierto, Dios les envió una plaga de serpientes para castigarlos por su actitud rebelde. Aquellos que estaban por morir a causa de la mordida de una serpiente serían sanados si obedecían el mandato de Dios de mirar a la serpiente de bronce. Eso lo pueden leer en el libro de Números 21, 8, 9. Dios nos salva de los efectos mortíferos de las mordeduras del pecado cuando miramos a Jesús creyendo que Él nos salvará. Cada vez que usted y yo tengamos una situación que nos está alejando de darle a Dios ese primer lugar, tenemos que acudir donde Él automáticamente. Así sea, lo que usted está haciendo es positivo y es para usted, automáticamente vaya donde Dios. Señor, las cosas están mejorando aquí, pero he notado que he menguado de ti, Padre Santo. Pues, Padre, dame la fuerza para que mañana cuando yo me levante tú seas primero que el negocio, o que los estudios, o que el trabajo, o que la escuela, que lo que sea, que tú seas primero. Porque si Él no es primero, nada va a funcionar, todo se va a estancar, todo se va a quedar atrás. Tenemos que ponerlo a Él primero. Créeme que eso me dio. Créeme que me dio bien duro. Cierro con esto. En el campo de las ventas sucede mucho este escenario. Señor cliente, según nuestra conversación, el dinero no es un problema. El producto usted reconoce la urgencia y la necesidad y el valor del producto. ¿Qué es lo que lo detiene? Ay, no sé, que tengo que pensarlo. Se identifica mucho, ¿dónde están ahí? Usted lo que tiene es que accionar. Porque cuando vamos a pensar las cosas, terminamos haciendo nada. Cuando usted le dice a alguien, tengo que pensarlo, mira, usted termina haciendo nada, porque nadie de verdad se sienta. Ok, estoy pensando. Eso no pasa. Lo mismo pasa cuando reconocemos la seriedad de Jesús en nuestra vida. No es por dinero, porque es gratis. Reconocemos la urgencia y la necesidad y el valor de Él en nuestras vidas. Vamos a accionar y fortalecer nuestra relación con Él. Y Él se encargará de lo demás en nuestras vidas. Dios le bendiga, pueblo de Dios.